hemos invitado a Sara Castillo, ella es psicóloga educativa, para que nos ayude cómo alertar a los menores, a los padres, a las madres ante estos peligros de tener conexiones con desconocidos de manera presencial o virtual, que ahora se da mucho. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, sí, estamos tocando un tema sumamente importante, pero hay que considerar primero que, o para este caso, para el niño, o para incluso el adolescente, ¿no?, ¿qué es un desconocido? Entonces tenemos que tomar en cuenta la anticipación de hablar con nuestros niños, incluso desde edades muy tempranas, porque nuestros niños, por ejemplo, incluso en estimulación temprana, 2, 3 años, ya hay un tema de vocabulario expresivo, Claro. también comprensivo, entonces desde ahí podemos partir. No tenemos que esperar a que ellos ya recién sean más grandes y comiencen a salir o de repente tengan un poco más de independencia para tal caso, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta la situación. ¿Qué es para una persona Un desconocido. Qué buen Ese es un buen concepto, ¿no? punto. Porque claro, un desconocido, de pronto va el tío, qué sé yo, o X personas y se ven justamente este tipo de situaciones con familiares cercanos, ¿no? Exacto, también sucede ello, ¿no? Entonces, esos son dos puntos realmente diferentes, ¿no? El tomar en cuenta una persona desconocida y cuidarlo de personas también conocidas para ellos. También podemos mencionarle situaciones como personas desconocidas, pero que ellos pueden tener contacto, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que si al niño se le dice puntualmente, no hables con desconocidos, y de repente le toca ir a una tienda o de repente acercarse a una persona que se le está presentando, también puede trabajar esta situación de aspectos, ¿no?, de su personalidad, como la timidez. Entonces también tenemos que, como padres, saber orientarlos. ¿Cuál es la manera correcta? Porque a mí me ha pasado algo similar. Claro, y tú le dices, y los niños, por muy inteligente que sean, lo son, pero ellos entienden de manera muy literal, ¿no? Entonces, no hables con tal persona, entonces no hables, pues, ¿no? Ya, podría pasar mudo. también de esa manera, ¿no? Entonces, justamente la anticipación es algo muy adecuado, y también el mantener acuerdos. Nosotros con nuestros hijos tenemos que mantener acuerdos, y como te recalqué hace un momento, la idea es desde la edad más temprana, y claro está que vamos a ir dándole ejemplos, ¿no?, y en relación justamente a su edad, a su nivel tanto comprensivo y expresivo en cuestión a su lenguaje. Y yo hablo realmente también de todos los niños o todas las personas en realidad. Por ejemplo, no te comento un poco, yo también trabajo como psicóloga educativa de personas con discapacidad, ¿no? Entonces no solamente voy a los niños neurotípicos, sino también a las personas con discapacidad, porque hay que tomar en cuenta esta situación a nivel preventivo. Entonces, cuando hablamos con las familias, tenemos que tomar en cuenta las emociones. Nosotros como padres, ¿qué sentimos? Sentimos miedo, sentimos Claro, ansiedad, prendemos pues la televisión, vemos las noticias y nos llena un terror. Totalmente. E incluso, ¿no?, pasa de que a medida que van creciendo los hijos, van dando cuenta a través de entrevistas que los padres evitan que salgan, eviten que de repente vayan a comprar por justamente estos miedos. Me dicen, por ejemplo, licenciadas, que usted ha visto todo lo que está pasando, pero también hay que tener precaución y también tomar en cuenta cómo nos vamos a dirigir a nuestros niños sin también, en cuestión a las emociones, ocasionar de que ellos tengan miedos. ¿Cómo manejar, Sara? Porque es muy importante, ¿no? Uno los quiere proteger, pero lamentablemente no podemos estar con ellos las 24 horas del día, si no lo estaríamos seguramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de decirle, por ejemplo, a un niño, ¿no?, de 6, 7 años, o también versus un adolescente? Porque los adolescentes, todos que hemos pasado por esta etapa, a veces sentimos que lo sabemos todo, pero justamente caemos en esas situaciones con desconocidos, ¿no? Y ahora los chicos de manera virtual. ¿Cómo hablarles? Exacto. Bueno, como te hablé, dos palabras claves, ¿no? La anticipación y también los acuerdos. ¿Cómo la anticipación? La anticipación sería de que antes de yo converse con mi hijo sobre estas posibles situaciones. Ahora hay que tomar en cuenta que nuestros niños, entre edades pequeñas hasta adolescentes, van a dos ambientes normalmente, ¿no? Están en casa, que podría ser que también vayan por el barrio, por su zona, y también en el colegio, donde pasan muchas horas. Totalmente. Entonces también hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Ahora, la idea es mantener acuerdos donde yo converse con mi hijo sobre los temas de riesgo. La idea es que él también tenga este tema preventivo, donde pueda tener mecanismos de defensa, incluso pueda saber defenderse. Me y saber gustaría que me des reconocer como esto de ejemplos, riesgo. porque lo que me estás planteando me gusta mucho, pero ¿cómo me puedes dar de repente algunos alcances yo como mamá, ¿no? Y te estoy escuchando, digo, excelente lo que dice Sara, pero
¿cómo le podría decir yo? Bueno, en este caso podríamos tener palabras claves como puedo presentarte a alguien y puedes hablar cuando estés cerca a mí, por ejemplo. O también podemos mencionarle en que, en este caso, los adultos van a pedir la ayuda normalmente de un adulto, no de un niño. Excelente. Por ejemplo, excelente. Hay situaciones que normalmente trabajamos a través de videos, donde hubo un tema de vivencial, donde se le anticipaba a la madre de familia, señora, ¿puedo acercarme a su hijo? Voy a acercarme con una mascotita, por ejemplo, y le voy a decir que me acompañe, o de repente que tengo dulces y también les voy a compartir, ¿no? Entonces, estas situaciones eran situaciones de riesgo y las mamás le decían, no, yo estoy segura de que mi hijo no va a ir porque yo le he hablado de esa situación. Pero en esta situación estadística los niños sí iban, ¿no? En este caso 5 de 10 niños acudían, por ejemplo. Algunos de ellos ya tenían este tema preventivo donde las mamás le decían, nadie te puede tocar, nadie se puede acercar a ti, nadie te puede decir ven, también tener, por ejemplo, palabras clave, ¿no? Es como, de repente tu mamá me ha dicho que te recoja porque se está demorando del trabajo. Hay una palabra clave, de repente el nombre de la mascotita o algún número o algo, alguna pregunta que pueda ser como un código entre las familias. Eso es algo muy importante. También evitar el tema del contacto, tanto físico. Hay niños que también socialmente son, tienen habilidades sociales y se pueden presentar, hola, de repente en el parque, ahora, por ejemplo, que vamos a estar en fiestas. Hay un montón de chocolatadas, actividades que a veces son de la comunidad y normalmente las personas que... Bueno, en este caso, pues la salud mental desequilibrada está en un alto potencial. Es por eso que también tenemos que tomar en cuenta el prevenir con nuestros hijos a través de estos ejemplos, ¿no? Estos a través, por ejemplo, de cuentos, de historias, de experiencias. ¿Y hay algunos alcances de repente de bibliografía, de cuentos, ¿no? Porque claro, yo siempre, inclusive, siempre soy muy fanática de comprarle cuentos y me di cuenta que los cuentos que nos contaban a nosotros cuando éramos niños eran terroríficos realmente, ¿no? No hablaban de valores, ni el Blancanieves, realmente son cuentos que no tienen un contenido para los niños, de aprendizaje. Exacto. Pero hay cuentos bonitos y habrá cuentos que tengan, digamos, esta forma de nosotros poder llegar a los niños y decirles, oye, necesito que sepas esta información para que puedas protegerte también en algún momento donde yo no pueda estar cerca. Exacto, sí. En este caso podemos tomar en cuenta bibliografía de habilidades sociales o de emociones, con el tema, por ejemplo, de emociones del miedo, la vergüenza, la preocupación, y pueden estar también, los padres también podrían crear pequeñas historias, incluso si uno, ahora que utilizamos el internet para muchas cosas, tenemos que darle un uso realmente adecuado. Claro. Entonces también tenemos que tomar en cuenta, hablando del tema del internet, podemos considerar también el grooming, porque el hablar con desconocidos ahora no solamente es de manera vivencial, hay papás que dicen, no, pero mi hijo está a salvo porque está en casa, no le va a pasar nada, pero puede ser a través de un juego, puede ser también a través de las redes sociales. Y además ellos, estas personas suplantan, digamos, una identidad o mienten sobre quiénes son, ¿no? Es por eso que hay que tomar en cuenta la parte de la comunicación, es muy importante, que sea asertiva, que sea efectiva, decirle, no, hijo, entre nosotros no hay ningún secreto, también hay que tener este vínculo de confianza, jugar con ellos, no establecer temas de relaciones, ellos, ¿no? Efectivamente. Es vital, yo creo que el pasar tiempo con nuestros hijos nos ayuda justamente a crear ese lazo, ¿no? Donde ellos nos puedan contar, abrir su corazón, decirnos si están incómodos con la presencia de alguna persona. O sea, ¿te acuerdas, Sara, digamos, cuando nosotras éramos más chibolas, siempre habían este tipo de circunstancias donde dale el besito al tío, saluda bien, el niño no quería abrazar, pero abraza. Entonces, creo que nos estamos adelantando como sociedad, felizmente, y sabemos que los niños toman sus propias decisiones, así como los adultos, ¿no? Cuando a veces saludamos de lejos a alguien porque de pronto hay que respetar eso, hay que respetar eso y hay que también hacerle sentir a nuestro hijo, o sea, valida tu emoción, si sientes miedo, si sientes vergüenza, si te sientes preocupado, también hazlo. Y es por eso que es también tan importante las escuelas de familia. Y nosotros los psicólogos educativos trabajamos escuelas de familia con estos temas preventivos. Entonces es muy importante también trabajar la promoción de un psicólogo por colegio. Incluso el año pasado ya se aceptó esta nueva ley, ¿no? Porque anteriormente era la 29719 y en la actualidad, ¿no? La 31902, que menciona de que debe haber como mínimo un psicólogo por colegio. Porque muchas veces, por ejemplo, los padres de familia ante situaciones de riesgo o posibles situaciones
situaciones también para prevención e intervención que hacemos los psicólogos, quieren acudir a un centro de salud o quieren acudir incluso al psicólogo educativo que puede trabajar esta prevención y promoción e intervención por derivación, claro está, pero en las escuelas de familia los padres aprenden mucho de estos mensajes que pueden trabajar con nuestros hijos. De igual manera es algo personalizado. Yo doy algún tip, por ejemplo, como trabajar con los semáforos. Podemos dibujar un semáforo y podemos darles ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, en este caso el rojo sería como que un tema de riesgo, ¿no? El amarillo como que piensa y el verde avanza, ¿no? En este caso. También podemos trabajar con, por ejemplo, el dedito arriba, que normalmente yo le digo bien, mal, en este caso carita feliz, carita triste, trabajar con pictogramas, que son imágenes, imágenes referenciales para poder que el niño pueda tomar en cuenta, ¿no? Si de repente hay una imagen donde un desconocido le da un caramelo a un niño, ¿qué podemos decir? Si está bien o está mal. Está mal, pero ese tipo de cosas que además trabajan ustedes, los psicólogos educativos, también nosotras como mamás podemos aplicarlos, ¿no? Y de repente también ir generando esa conexión con nuestros hijitos. Tenemos una pregunta. Sí, Hola. claro. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Mi nombre es Julia, yo soy de la ciudad acá de Trujillo. ¿Cómo estás, querida Julia, desde Trujillo? Gracias por llamarnos. Estamos aquí en Radio Nacional, te escuchamos. Estoy con Sara Castillo, ella es psicóloga clínica y hablando de un tema tan importante, ¿no? Justamente cómo poder proteger a nuestros hijos ante de repente ante desconocidos. Cuéntanos, por favor. Sí, yo tengo acá una consulta. ¿Cómo saber si un niño ya ha sido agredido de manera sexual? O sea, Wow. ¿qué señales puede dar un niño, sobre todo cuando tiene unos 6, 7 años? Muchas gracias, Julia. De verdad, una pregunta muy delicada, pero te la agradezco porque probablemente pueda ser la duda que en estos momentos tenga alguien más que nos está escuchando y es mejor saber cómo accionar ante una situación así. Bueno, primeramente tenemos que tomar en cuenta que este es un caso muy delicado, ¿no? Para tal situación debe haber una sospecha, ¿no? Yo podría entender bajo este tema de que el niño puede estar en ambientes abiertos, con personas desconocidas, con un tema de poca prevención. Es por eso que nosotros como padres o cuidadores tenemos que tomar en cuenta esta situación de evitación, ¿no? Y de anticipación. Y ahí está justamente lo que te mencionaba anteriormente, el tema de no hay secretos entre nosotros. Cuéntame. Y, por ejemplo, algo que podemos trabajar con este niño 6-7 años es quizás una imagen de un cuerpo, incluso en su foto, y poder decirle, alguna vez alguien ha tocado esta parte de tu cuerpo, y normalmente trabajamos, te recalco el ejemplo anterior, como el semáforo, ¿no? Por ejemplo, verde, alguien puede tocar tu cabeza, de repente coger tu mano para tomarte, por ejemplo, por la calle o salir, pero hay partes de riesgo, como el semáforo en la parte roja, que nadie puede tocar tu pecho, tu cuerpo. Cuéntame, y ponemos circulitos quizás, ¿no? De colores. Y en el tema de la actitud del niño, de repente el carácter irritable, no sé, por ahí algunas banderas rojas que nos hagan pensar que algo puede estar pasando con nuestro hijo. Sí, definitivamente podría también alterarse el tema de su sueño, alimentación, conductas, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta que nuestro niño era un niño juguetón, que conversaba mucho con nosotros y de pronto podría ser, porque no pasa con todos realmente, pero si yo como mamá tengo sospechas, tengo que tomar este tema preventivo, acudir con un psicólogo para que pueda también acompañar este proceso, porque muchas veces como padres simplemente hacemos las preguntas totalmente directas y de repente puedo elevar mi tono de voz o de repente puedo comenzar a llorar, y este tipo de situaciones, si alguien que le causó daño a mi hijo o lo amenazó o le dijo, no, esto no se lo digas a nadie, que es un clásico, eso también tiene que estar bajo experiencias, bajo situaciones a tomar en cuenta. Es por eso que el trabajo del psicólogo es muy importante. Hace poco se ha aprobado la ley que el psicólogo sí diagnostica, y con mayor razón nosotros podemos hacer también la prevención, pero es muy importante. Si esta persona que llamó no tiene estas sospechas, por favor diríjase a un centro de salud, diríjase a un hospital para que pueda también trabajar esto importante, ¿no? Que es la salud mental, Sí. y tomar en cuenta los casos preventivos. Y bueno, si hay una situación donde los niños pasen por este tipo de
situaciones muy complicadas tanto para el niño como para la familia, pues también están los tratamientos psicológicos para de una u otra manera alivianar situaciones, ¿no? O apoyar o acompañar. Claro, un momento tan crítico. Muchas gracias, realmente. Un abrazo primero para Julia Grandote, hasta Trujillo. Y estamos aquí para escucharte, para servirte, porque esa es la idea de este bloque, acompañarnos como madres, ¿no? Como mujeres también, a poder sobrellevar situaciones de tanto dolor y situaciones tan difíciles que al final del camino, ¿no? Cuando nos sentimos acompañados de alguna manera, también el camino se hace menos doloroso. Gracias, Sara, Exacto. por estar con Listo, nosotros. muchas gracias. Y le dices a la gente dónde te pueden encontrar. Bueno, yo laboro en un colegio de básica especial, como les recalco, también es importante tomar en cuenta la parte preventiva, no solamente pensar que esta situación puede pasar con nuestros niños neurotípicos, es decir, sin diagnóstico, sino también tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Tomar en cuenta que ahora que vamos a estar en fiestas, incluso, no de repente actividades festivas, siempre tienen que estar nuestros hijos al cuidado, ¿no? De una persona adulta, de un cuidador, para evitar situaciones de riesgo, ¿no? En este caso, bueno, yo pertenezco al Comité de Psicología Educativa, así que, bueno, más que todo, un agradecimiento por la invitación. No, gracias. Ya saben, aquí siempre tenemos nuestro bloque psicológico porque es lo que necesita no solo el Perú, sino el mundo. Así que Así muchas es. gracias por estar aquí.